La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, como suelo decir, laboralmente hablando. Lunes 8 de junio del año 2026. Quiero comentar con usted algo en relación con un planteamiento que hice hace unos cuantos días. Pero antes de entrar a ese comentario, quiero decirles lo siguiente. Hay una frase que algunas personas se la adjudican a Stalin. No sé si el dictador soviético efectivamente dijo esta frase, pero suena muy propia de él. Si no la dijo, si no la pronunció, bueno, pues es una frase que tiene sentido en términos de la política. La frase dice así: los problemas pequeños son para gente pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Los países tienen problemas grandes. O sea, cualquier país, por pequeño que sea, los problemas que tienen que ver con el nivel de la calidad de vida, con las limitaciones estructurales, con la definición de prioridades y así los sistemas públicos de salud, de educación, etcétera, son problemas grandes que, como regla general y de acuerdo a esa frase, deben atacarlos también personas grandes, gobernantes grandes en el sentido de su visión, de sus ideas sobre cómo hacer crecer la economía, por ejemplo, cómo manejar correctamente las finanzas públicas. Cuando un gobernante de cualquier partido y en cualquier época se concentra en las cosas pequeñas, lo único que exhibe es también su pequeñez y los problemas reales, estructurales, lo aplastan. ¿A qué me refiero? Miren, mencionaba con ustedes hace estos días que en los últimos 2 meses me he dedicado a leer las biografías de personajes decisivos en los grandes cambios operados fundamentalmente en 3 países. Y también leí la parte correspondiente a la transformación económica de la República Popular China. Los 3 países a los que he prestado atención en estos últimos 2 meses son Corea, la República de Corea o Corea del Sur, si usted gusta, Taiwán o República de China y Singapur. De refilón he leído algo, bueno, en el caso de la República Popular China, la parte económica de una gran biografía de Deng Xiaoping, con objeto de tratar de entender por qué los primeros 3 países, para no meternos en el caso de China, que es una situación especial, por qué han avanzado tanto en los últimos 50 años y nosotros no. En el día que comenté eso, después de estos 2 meses de estar revisando material no solo estadístico, sino también bibliográfico, no manejé las cifras de los tamaños de esos países en cuanto, por ejemplo, a su población, su superficie y su Producto Interno Bruto. Taiwán es un país relativamente pequeño en población. Para el año pasado, el 25, 24 millones de personas, 36,200 kilómetros cuadrados. Recordemos que México tiene prácticamente 2 millones, es decir, casi 60 veces la superficie de Taiwán. Corea, un país de 52 millones de habitantes, datos proyectados al 26.
Una superficie de 100,000 kilómetros cuadrados, que sería de México, estaríamos hablando del 5% de su superficie. Y Singapur es un país con casi 6 millones de habitantes y 728 kilómetros cuadrados. Pero en materia del Producto Interno Bruto, Taiwán tiene 884,000 millones de dólares. Corea tiene casi 2 trillones o 2 billones en español, que sería de más o menos, de acuerdo a algunos cálculos o estimaciones, casi lo mismo que México, pero con una superficie, Corea, que sería el 5% de la de México, y casi la tercera parte de la población. Y en el caso de Singapur, tiene un Producto Interno Bruto de 603,000 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares, que si tomamos para México el 1.8 más o menos, pues tendríamos que Singapur tiene un Producto Interno Bruto de prácticamente el 40, el 35% de México. Con esto tenemos una idea clara respecto a los tamaños en Producto Interno Bruto, población y superficie de aquellos 3 países. Ahora bien, ¿importa mucho realmente el tamaño de un país? Pienso que es más importante el conjunto de políticas que la clase política en cada uno de esos países y sus gobernantes a lo largo de estos 50 años han elaborado y aplicado con una disciplina admirable. Entonces, lo que quise decir yo era eso, que lo que importa es la visión que tiene el sector gobernante o el gobernante en turno y los objetivos y prioridades que se plantea y la decisión y voluntad que tiene para aplicar esas políticas. Decía y dije más, que dados los resultados en México de los últimos 50 años, los responsables de nuestra tragedia actual es la clase política en su conjunto. Aun cuando pudiera haber alguno que en un determinado momento dijo, protestó, pero en términos generales ha sido la clase política en su conjunto, hayan sido sus integrantes, gobernantes, legisladores, funcionarios o dirigencias partidarias. ¿Por qué afirmo esto? Porque cuando uno analiza con seriedad y pretendiendo ser objetivo, lo que ha pasado, no nomás en estos 3 países que estoy planteando, que tomo como ejemplo, sino en decenas de países que en periodos relativamente cortos frente a esos 50 años han logrado modernizarse, han logrado crecer en términos del tamaño de su economía, pero también ofrecer a su población una mucho mejor calidad de vida y también, particularmente a raíz de la caída del muro y la extinción de la Unión Soviética, una democracia con un sistema de partidos mucho mejor que el nuestro. Eso es lo que he dicho. Nada más, pero nada menos. Entiendo que haya personas que desestimen esto, respeto totalmente su punto de vista, lo respeto, no lo comparto, pero ahora, pensando en lo que sucedió ayer en la elección de Coahuila, repito o reitero aquello y digo otra cosa. El tamaño de Coahuila en términos de población y de lo que es Coahuila económicamente en el país, son triunfos importantes. Ya el partido ganador dará los números, las cifras, etcétera, pero nomás recuerdo lo siguiente: la definición de las políticas económicas, la definición
de políticas de gasto y políticas de ingreso del erario las define el Congreso de la Unión. Y la integración del Congreso de la Unión se va a definir en junio del año próximo. De tal manera que extraer conclusiones hoy de que ese triunfo en Coahuila quiere decir o significa o se puede traducir que se le puede ganar y derrotar con la misma contundencia a Morena, perdónenme, pero no compro esa posición. No me interesa contradecirla, ¿verdad? Pero tampoco la compro, sobre todo con los ojos cerrados. Pienso, estoy convencido que nuestro país está en una etapa, comenzando una nueva etapa, donde tenemos que ver el problema general, el problema macro, porque problemas tan pequeños, porque me olvido de Coahuila, llego a Sonora, son 7 diputados federales los que tiene Sonora. Es decir, es irrelevante la decisión política de Sonora en el concierto nacional. Las decisiones están en el número de otras entidades del país. De 500 diputados, al menos 251, que es la mayoría absoluta, y en el Senado de 128, pues son 65, y las entidades aportan 2 más 1, 3 en el caso de cada una de ellas. Por lo pronto regresaremos al tema, pero termino diciendo esto. Respeto profundamente una visión contraria a lo que he expresado, pero me gustaría escuchar argumentos, no sentimientos, argumentos. ¿Qué han hecho esos países en los últimos 50 años o más? ¿Qué políticas han aplicado? ¿Qué decisiones han tomado en la educación, en la transparencia, en la honradez del aparato público? Para que entonces podamos tratar de entender lo que han hecho, cómo lo han hecho y cuáles han sido los resultados hoy para ver de una manera más optimista el futuro. Todo lo demás que se diga cae en el terreno de las ilusiones, las cuales también las respeto. Muchas gracias y nos vemos aquí más tarde a las 7, donde posiblemente me alargue en esto o profundice en esto, pero nos vemos mañana a las 6 de la mañana, después de hoy a las 7 de la tarde en Platica con Ángel. Muchas gracias.